Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de temas de bibliotecología. En esta ocasión, responderemos a la pregunta de si es posible hacer catalogación por tema, obra literaria y sagradas escrituras. Esta pregunta resulta especialmente importante para todos aquellos que estén muy interesados en la catalogación por tema y que se enfrenten a obra literaria como tal, a una novela, a un cuento. Muchas veces el catalogador puede caer en la tentación de colocar, no sé si yo tuviera, por ejemplo, una novela española, en la etiqueta 650, novela española, como si este fuera el tema, ¿no?, de mi obra. Cuando aquí puede ocurrir una confusión. Lo que yo tengo es propiamente una novela española, no un libro que hable sobre la novela española. En el caso que yo tuviera un documento que hablara sobre novela española, ahí sí tendré que colocar en 650 novela española. Esto puede generar cierta confusión en el usuario, porque si él lo ve como tema general, puede pensar que la obra habla como tal de ese tema. Entonces, bueno, aquí puede ocurrir un desajuste en cuanto a la forma en la que se concibe la catalogación por tema y la forma de expresar al usuario qué género o qué temática es la que abarca más o menos nuestra obra literaria. A veces pasará que sí abarca un tema desde la perspectiva literaria y a veces pasará que no hay un tema porque todo es netamente ficción. Pero, bueno, tiene un género nuestra obra como tal. Entonces, yo más bien aquí lo vería como que lo que se puede expresar es un género y no una catalogación por tema como la entendemos tradicionalmente para obras que son de no ficción y que representan nuestra realidad. Bueno, esto lo comenté a manera de introducción. Ahorita vamos a ver ya más a detalle cómo se compone cada una de estas partes, a reconocer las obras de ficción y no ficción, lo que corresponde a una sagrada escritura, y qué alternativa nos queda cuando nos enfrentamos a obra literaria. Entonces, vamos de lleno con esto. Primero habrá que distinguir entre ficción y no ficción en términos propiamente de catalogación, de cómo lo concebimos cuando estamos catalogando. Eh, Primero vamos a ver la definición de ficción de un diccionario, en este caso, bueno, el diccionario de la Real Academia Española, bien nos sirve para definir lo que es ficción. En este caso, la definición 3 es la adecuada para lo que necesitamos y nos dice que es la clase de obras literarias o cinematográficas, generalmente narrativas, que tratan de sucesos y personajes imaginarios. Aquí es donde nos marca la pauta muy importante para determinar qué naturaleza es nuestra obra, si es de ficción o de no ficción. Si corresponde a sucesos imaginarios, pertenece a la ficción. Si corresponde a lo que hay en nuestra realidad, pertenece a la no ficción, es decir, aquello que no es ficticio, que no es imaginario. Hay casos en los que esta línea es un poco delgada. Si yo tuviera, por ejemplo, la novela sobre la vida de Napoleón, Napoleón es un personaje real, pero la forma en la que está tratada su biografía es novelada y por tanto es imaginaria. En este caso puede que a veces el autor, al darse ciertas licencias por estar haciendo literatura, modifique algunos sucesos, algunos hechos, agregue o quite cosas. Entonces ya no nos estamos teniendo aquí propiamente una biografía de Napoleón, lo que tenemos es una biografía novelada o más propiamente una novela sobre Napoleón. Entonces, bueno, aquí los sucesos son lo imaginario. Digamos que para entender la ficción, en la ficción hay todo aquello que es imaginario. En la no ficción, cosas que representan o que intentan representar propiamente nuestra realidad. El ejemplo de ficción, bueno, sería cualquier novela, cuento, antología de novela, antología de cuento, todo aquello que pertenece a géneros literarios. Cuando nos enfrentamos aquí a literatura, caemos en la ficción. La no ficción es todo aquello que no es literatura. Podría ser aquí, por ejemplo, un libro de física, uno de matemáticas, que más bien lo que busca es ser informativo y permitir al usuario construir su conocimiento mediante la información que ofrece el documento. Entonces, aquí ya tenemos la distinción de lo que es ficción y no ficción. Para el caso concreto de lo que vamos a hacer para nuestra pregunta, nos vamos a enfocar en la ficción, es decir, a todo aquello que se refiere a personajes o sucesos imaginarios. Bueno, ahora, las Sagradas Escrituras, fíjense, están más allá todavía de lo que es la ficción y la no ficción. Esto tiene mucho que ver porque son textos que pertenecen a ciertos credos. Entonces, no pueden ser tratados ni como ficción ni como no ficción. Digamos que van más allá de todo esto. En este caso, bueno, primero habrá que definir lo que son las Sagradas Escrituras. No encontré como tal una definición de Sagradas Escrituras, pese a que incluso, bueno, en códigos de catalogación las mencionan constantemente, pero no hay una definición como tal. Entonces, bueno, vamos a armar una definición aquí haciendo una sinergia entre ambas palabras, nuevamente recurriendo a nuestro diccionario de la Real Academia Española. Primero vamos a ver sagrada.
sagrada o sagrado, es algo digno de veneración por su carácter divino o por estar relacionado con la divinidad. También es un objeto de culto en relación con fuerzas sobrenaturales. Entonces, aquí, con esas dos acepciones, ya tenemos un acercamiento a lo que es sagrado. Es decir, todo aquello que es considerado venerable para un cierto credo. Entonces, si esto lo juntamos con nuestra definición de escritura, incluso con la más sencilla, ¿no? Que es la última de las definiciones que es obra escrita, podríamos decir que la Sagrada Escritura es toda aquella obra escrita que es reconocida por un credo establecido como sagrada, es decir, toda aquella obra escrita que forma parte de su credo y que por tanto ellos consideran venerable o que consideran de cierta forma sagrada. Las Sagradas Escrituras, esas sí podemos responder fácilmente la pregunta de si es sujeta a ser catalogada por tema o no. Las Sagradas Escrituras no pueden ser catalogadas por tema. Aquí no habría un tema como tal que poner. Si yo tuviera, en este caso, por ejemplo, la Biblia, ¿no? Si yo tuviera la Biblia no es que el tema sea la Biblia en sí mismo, más bien que, bueno, la obra como tal es la Biblia. Aquí la opción que yo tengo, por ejemplo, si el usuario quiere saber, caso concreto de la Biblia, por ejemplo, cuántas Biblias hay, tendría que recurrir más bien al título uniforme o título favorito, en el caso de las RDA, a título uniforme para descubrir cuántas obras hay bajo ese título favorito, ese título uniforme. Entonces, aquí, bueno, la catalogación por tema no aterriza sobre estas obras. En este caso, no hay catalogación por tema como tal que yo pueda colocarle a una Sagrada Escritura. El caso de la Biblia, bueno, hay otros textos sagrados, en otros credos, el Corán, por ejemplo, que es para el credo islámico. Entonces, todas estas obras que son consideradas venerables o sagradas para un credo, no son sujetas a ser catalogadas por tema. No hay aquí alternativa posible. En el caso de la literatura es totalmente diferente. Veremos, bueno, más adelante cómo podemos hacer esta parte que no podemos hacer mediante la catalogación por tema. Vamos a ver ejemplos concretos. En este caso, si yo tuviera que catalogar por 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, yo podría verme fácilmente tentado, como ya les comentaba, a colocar en 650 literatura épica, porque finalmente ese es el género al que pertenece esta obra. ¿Qué ocurre aquí? Que podría yo tener una confusión. Si yo tuviera otra obra que dice Historia de la literatura épica, ahí en 650 sería correcto colocar literatura épica, historia y crítica. Si bien está el código de su campo para distinguir una de la otra, puede generar confusión en el usuario, porque él vería literatura épica y podría pensar que la obra a la que se va a enfrentar habla sobre la literatura épica. En este caso, no, la obra es literatura épica. Vemos que esta distinción entre ser y hablar de es lo que me determina cómo voy a colocar la catalogación por tema o si es pertinente o no. En este caso, para historia de la literatura épica, sí es conveniente colocar en 650 literatura épica, historia y crítica. Y en este caso, pues sí, vemos que el código de su campo hace la diferencia, pero hay un lugar en el que sí es adecuado colocar el género. Bueno, en el caso de Sagradas Escrituras, que como ya mencionamos, no se puede colocar como tal una catalogación por tema, yo aquí, por ejemplo, si tuviera la Biblia de Jerusalén, no podría colocar en 650 Biblia, pero sí coloco Biblia en título favorito. En este caso, ese título favorito me permite unificar por título todas estas obras. Recordemos que el título favorito es especialmente importante para Sagradas Escrituras, ya que muchas veces estos títulos difieren. En este caso, por ejemplo, yo puse Biblia de Jerusalén como un ejemplo, pero puede ser llamada Sagrada Biblia, muy Sagrada Biblia, Biblia completa, no sé, Biblia sacra. Hay distintos títulos que los editores pueden colocar a una misma obra. Y en este caso se unificaría con Biblia como título favorito, unificando todas estas variantes de títulos que puede haber. Pero estas obras como tal no hablan de la Biblia. Caso contrario a lo que ocurre con el segundo ejemplo, ¿no? Guía Simov para la Biblia. En este caso es un libro que habla sobre la Biblia. Y aquí sí sería correcto colocar en 630, yo aquí me equivoqué, coloqué 650, pero sería 630 más bien para colocar por tema. Es decir, aquí tenemos nuestro tema con un título. En este caso el título es la Biblia y el código de su campo es guías, manuales, etcétera, porque es una guía sobre la Biblia. Entonces, bueno, aquí nuevamente les remarco el error que cometí, debí colocar 630 para el caso de que un título sea un tema. En este caso, el título favorito de Biblia se convierte en un tema. En este caso, son las Biblias, bueno, perdón, una guía sobre la Biblia. Entonces,
Aquí es la adecuación que se hace para obras que hablan sobre Sagradas Escrituras. Entonces, si hablan sobre Sagradas Escrituras, aquí se colocaría en 630 el título favorito al que corresponde, al que está haciendo alusión mi obra, y bueno, los códigos de su campo pertinentes según la naturaleza propia de mi documento. Bueno, antes de entrar ya a esta parte de qué vamos a hacer con los géneros literarios, hay que ver, bueno, las diferencias y similitudes que hay entre indizar y catalogar por tema. Primero, indizar implica generar entradas que integren un índice, que regularmente emplea un lenguaje documental. Esto en la parte de indizar. Como veremos más adelante, esta parte de los géneros literarios se acerca más a una indización que a una catalogación. Ahora veremos por cómo ocurre esto, pero antes hay que distinguir, bueno, que catalogar por tema requiere un análisis documental para determinar el contenido temático de un documento y expresarlo en un catálogo. Y esto, bueno, expresarlo mediante conceptos que se pueden reflejar en lenguajes documentales ya establecidos, como la lista de encabezamientos de materia o el tesauro. Entonces, tenemos estas dos distinciones. Aquí propiamente lo que vamos a hacer corresponde más bien a una indización, porque más bien lo que estamos generando son entradas de índice y no propiamente entradas temáticas. Pese a que esto va a terminar en un catálogo, quizá no en un índice, queda este detalle, ¿no? De que aquí ya no estamos catalogando por tema, estamos propiamente indizando. Indizando por una parte que es género-forma. Y que, bueno, en el formato MARC está determinado con la etiqueta 645. Este término de indización género-forma se refiere a el género, forma y o características físicas del material que se describe. Un término de género indica el estilo o técnica del contenido intelectual de materiales textuales o para materiales gráficos, aspectos como perspectiva ventajosa, propósito o métodos de representación. Aquí nos vamos a enfocar únicamente en género. También se puede utilizar como forma, pero para el caso de obras literarias no lo vamos a utilizar como forma, lo vamos a utilizar como género. Continuando con los ejemplos, que me parece que es la forma adecuada de ver esto, vemos que podemos utilizar la etiqueta antes mencionada para colocar literatura épica. Fíjense, si yo lo colocaba en 650 era inadecuado, pero si lo coloco en 655 es adecuado. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy indicando, tanto en el OPAC como en el índice, si es que generar un índice, le estoy indicando a mi usuario que literatura épica es un género, no es el contenido temático de mi documento. Entonces vemos aquí que la adecuación más bien, no estamos catalogando por tema propiamente, estamos indizando por género. Fíjense, aquí es muy importante hacer la distinción entre una cosa y otra. Si tuviéramos que resolver a la pregunta que nos planteábamos al principio, no se puede catalogar por tema. Ni Sagradas Escrituras por las razones que ya comentábamos, y tampoco obra literaria. Pero lo que sí se puede hacer es indizar por género, en el caso, bueno, de la obra literaria. En este caso lo que estamos haciendo es una indización por género. Esta entrada de índice, como ya mencionábamos, puede ir a dar a un catálogo. Diríamos que estamos indizando en un catálogo, sería algo así lo que estamos haciendo, pero que es adecuado conforme a en la forma en la que se concibe la integración de los índices mixtos, juntándolo con la catalogación. Estamos generando aquí una ambivalencia entre nuestra entrada. Por un lado, podríamos generar un índice, pero también estamos integrándolo en un catálogo. Aunque esto propiamente pertenece a la indización. Estamos generando un índice de género. Entonces, en este caso, lo adecuado es colocarlo en la etiqueta correspondiente, que es la 655. Vamos a ver otro ejemplo muy diferente que también puede ser ciertamente polémico. Si yo tuviera teatro de la Revolución Mexicana, la Revolución Mexicana, fíjense, es un suceso que ocurrió en la realidad. En este caso, bueno, lo que ocurrió fue la Revolución Mexicana, pero se está tratando desde la perspectiva del teatro, de la ficción como tal. Entonces, bueno, en este caso, al tener teatro de la Revolución Mexicana, se está buscando el tema de la Revolución Mexicana, pero por medio de la ficción. En este caso, bueno, yo tendría que colocar en 651 México, historia, revolución, 1910-1920, y hasta esta parte es lo que ocurrió en la realidad. Pero fíjense, está tratado desde la perspectiva de la ficción. Es un poco como el ejemplo que les comentaba anteriormente de Napoleón. Si yo tuviera la biografía novelada de Napoleón, tendría que colocar a Napoleón como tema y colocar que nuevamente es ficción, podría colocar en novela propiamente como código de subcampo de forma. En este caso, bueno, yo coloqué el de ficción que es muy general, pero se puede colocar el de drama. Y aquí muchas veces esto tiene que ver con la lista de encabezamientos de materia o tesauro que están utilizando. Lo pueden utilizar, ya sea para, bueno, esta parte de indicar cuando es ficción algo que sí es real,
o para las entradas de género-forma. En este caso, bueno, la entrada de género puede también hacerse consultando un tesauro, una lista de encabezamientos de materia. Es importante que lo hagan conforme su lenguaje documental se los esté indicando. En este caso, bueno, me lo indicó como ficción, entonces yo colocaría aquí ficción. Es importante hacer un análisis también literario, ¿no? de la obra cuando se va a generar estas entradas de índice de género-forma. Bueno, antes de terminar, quisiera dejarles algunas recomendaciones. Para indizar, catalogar, yo aquí lo junté porque, bueno, puede ir a dar a un índice o un catálogo por tema de la obra literaria. En este caso, bueno, no sería propiamente por tema, les recuerdo, más bien sería por género, en el caso de obra literaria. Entonces, yo aquí lo dejé como un catalogar por tema, muy entrecomillado, diría yo, muy relativo, porque no estamos haciendo una catalogación por tema, pero la forma en la que hacemos el análisis documental y todo es muy similar a como lo haríamos al catalogar por tema. Entonces, bueno, aquí para tratar obra literaria indizándola, es importante utilizar la etiqueta 655 para los casos pertinentes. En el caso de que tengamos un género, pues sí, utilizar la etiqueta 155. En el caso de que tengamos algo que corresponde a la realidad, pero tratado desde la ficción, sí sería una catalogación por tema de obra literaria, indicando únicamente en la forma que estamos, bueno, utilizando una obra literaria, que lo que estamos haciendo es tratar ese tema, pero que se está tratando mediante la ficción. Hay que indicarlo cuando se está haciendo la catalogación por tema. Cuando se está indizando por género, es la etiqueta 655. Hay que emplear un lenguaje documental apropiado. En este caso, esta recomendación creo que es muy general, incluso para una catalogación por tema convencional. Eh, Buscar el lenguaje documental que más se adecue a lo que estamos necesitando. En este caso, si estamos en una biblioteca especializada en literatura, podríamos incluso desarrollar un tesauro que sea sobre literatura, sobre géneros literarios, y utilizarlo para nuestras indizaciones de género o para nuestras catalogaciones por tema que tratan un tema real mediante la ficción. Hacer un análisis documental con perspectiva literaria. Aquí es importante tener nociones de literatura para hacer el análisis adecuado. En el caso, por ejemplo, de la obra de García Márquez que colocábamos como ejemplo, solo haciendo un análisis literario relativamente profundo, podríamos determinar que el tema es literatura épica. Pero también podríamos hacerlo consultando biografías o críticas sobre el autor y, bueno, viendo qué ha escrito, qué géneros ha manejado, si hay una relación de qué obras pertenecen a qué géneros dentro de una obra de crítica e interpretación de nuestro autor, aquí nos podría ayudar a determinar este análisis con perspectiva literaria. Hay un documento que les voy a recomendar al final de este video que nos ayuda un poco con esta parte de la parte de los géneros literarios y de cómo tratar obra literaria para suplir esta parte en la indización de género. Entonces, hay que entrar, creo que con los lentes de un análisis literario. Igual sí se pueden apoyar de un especialista en literatura, por ejemplo, en literatura hispánica, en literatura en general, en creación literaria, que ya maneje esta parte de las letras en cuanto a perspectiva literaria, sería muy importante que se pudieran apoyar de un especialista para que les pueda dar los géneros adecuados, sobre todo también si están desarrollando un tesauro. Aquí pueden, bueno, hacer trabajo multidisciplinar. Si ustedes conocen esta parte de bibliotecología, ya únicamente tendrían que apoyarse con alguien que conozca más a detalle esta parte de literatura. Entonces, hay que realizarlo con esta perspectiva literaria. Y bueno, integrar un criterio de búsqueda en OPAC según la etiqueta 655. Aquí pueden apoyar su OPAC en una búsqueda únicamente filtrando la etiqueta 655 para que descubran géneros literarios. Entonces, igual, si están integrando un índice, pues también es importante, ¿no? Como ya mencionábamos, considerar este. Lectura recomendada, la que ya les comentaba. Análisis documental de contenido de textos narrativos, bases epistemológicas y perspectivas metodológicas. En la descripción de este video les dejaré, bueno, el link para que puedan revisar esta lectura. Ojalá puedan hacerlo, la verdad, porque nos dan buenas pautas para saber cómo podemos abordar obra literaria y establecer su género e incluso por ahí un poco algo parecido a generar la catalogación por tema de este tipo de obras. Entonces, la lectura muy recomendada hacer esto. Y bueno, con esto ya me despido de este video. Les invito a que le den like si les ha parecido interesante, si les ha parecido informativo. Les invito igual a que se suscriban a este canal para que, bueno, puedan saber cuándo hay más contenido, activar la campana para saber cuándo hay nuevos videos. Entonces, bueno, con esto me despido ya de este video. Nos estaremos viendo en futuros videos.